El agua y las sales minerales son importantes para mantener el medio celular y proporcionar un medio adecuado en el que las reacciones bioquímicas puedan tener lugar. El agua forma la mayor parte de nuestro planeta, y también es el componente mayoritario de los seres vivos, debido a sus propiedades que se hacen imprescindibles para la vida. De entre sus propiedades, cabría destacar la de disolvente biológico debido a su capacidad para formar enlaces por puente de hidrógeno con otras sustancias polares, lo que constituye un medio idóneo para las reacciones bioquímicas. En ocasiones, tiene una función metabólica, formando parte de reacciones bioquímicas como las de hidrólisis. Tiene función mecánica, al formar parte del líquido sinovial de las articulaciones. Tiene una gran importancia como termorregulador, al tener un alto calor específico. Puede permitir la vida acuática en climas fríos, debido a que en su estado sólido es menos densa y flota, aislando del frío el agua que queda debajo del hielo. También tiene la función de regular el volumen celular, al poder pasar de una parte a otra de una membrana para igualar la concentración de solutos. Este fenómeno se conoce como ósmosis. Y por último, su función transportadora, al llevar diferentes solutos en solución. Esta propiedad le permite generar gradientes electroquímicos, que se utilizarán para mantener o modificar el pH y otras concentraciones de diferentes solutos, así como mantener una diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior celular. Respecto a las sales minerales, las insolubles en agua forman parte de diferentes estructuras, como el carbonato cálcico de exoesqueletos y endoesqueletos. El fosfato cálcico también se encuentra en los huesos. El fluoruro cálcico, formando parte del esmalte de los dientes. Y la magnetita forma parte de estructuras, a modo de brújula, de animales con hábitos migratorios. Las sales solubles en agua son las responsables de regular el volumen, pH y generar gradientes en las células. Los cationes son importantes, desde el punto de vista de la diferencia de carga, entre el interior y exterior de la célula. Y por formar parte de diversas estructuras, necesarias para la actividad de muchas biomoléculas. Los aniones tienen un papel más relacionado con la capacidad tamponante del pH en el medio celular. Cabe destacar el papel del tampón bicarbonato, en la eliminación del CO2 de los tejidos, en el proceso de la respiración celular, gracias a su pK de 7,4 que se asemeja al pH de la sangre. Del mismo modo, es importante el tampón fosfato en el mantenimiento del pH sanguíneo, gracias a su pK de 7,2. Además de los tampones o el transporte de iones disueltos en el agua para mantener el pH de la célula, existen otros métodos en los que intervienen proteínas transportadoras, que utilizan el intercambio de iones a ambos lados de la membrana plasmática, utilizando energía. Así por ejemplo, el pH ácido de los lisosomas se consigue mediante la acción de un transportador, que introduce protones con el gasto de ATP. También se puede regular el pH de la célula mediante diferentes proteínas transportadoras, que incluyen o excluyen protones con la ayuda del gradiente de otro ion. Es decir, con un tipo de transporte secundario. Un ejemplo son los transportadores de la familia del bicarbonato. Finalmente, los ejemplos más importantes de la necesidad de la regulación del pH son, la carga de las biomoléculas, que al presentar grupos químicos que pueden ionizarse, su carga cambia en función del pH, y por lo tanto, también su estructura. Un cambio en la estructura puede hacer que la biomolécula sea o no funcional. El segundo ejemplo es la producción de la fuente de energía ATP, que depende de la generación de un gradiente de protones. Y el tercer ejemplo sería el movimiento de diferentes estructuras, como los flagelos, que también está mediado por un gradiente de protones. Las URLs de las imágenes utilizadas se muestran a continuación.